Me llamo Alejandro Torres y juro que nunca en mi vida empresarial había sentido el peso que cargaba aquella mañana. Había enfrentado negociaciones feroces, competidores despiadados, incluso crisis financieras, pero nada se comparaba con la angustia de ver mi compañía, Aerospace, al borde del colapso. El sol bañaba las paredes de vidrio de la sala de juntas en Victoria Island, pero dentro de nosotros todo era oscuridad. En el pizarrón había un dibujo de un avión, aunque parecía más un campo de batalla, flechas que se cruzaban, números que no coincidían, notas rojas sin sentido, un caos absoluto. Frente a mí se encontraba el equipo de ingenieros más caro y preparado que había logrado contratar semanas enteras de trabajo y aún así, fracaso tras fracaso. El sistema seguía fallando, el contrato internacional estaba a punto de perderse y si no encontrábamos la solución en menos de 48 horas, no solo perderíamos ese trato millonario, perderíamos también el futuro de Aerospace. Me apoyé con ambas manos sobre la mesa, sentí la voz quebrarse, pero tenía que hablar. Nos quedan 48 horas. Si volvemos a fallar, este contrato se va. Y no solo el contrato, se va todo lo que construimos. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Nadie quiso mirarme a los ojos. Algunos bajaron la cabeza. Otros apretaron los bolígrafos como si en ellos pudieran encontrar una salida. Yo vi miedo, vi derrota. Yo mismo, aunque era su líder, estaba al límite. En ese instante, sentí que todo era un mal sueño. Los muros se cerraban, las salidas desaparecían. Yo, Alejandro Torres, un millonario acostumbrado a ganar, estaba a punto de verlo todo derrumbarse. Y fue entonces cuando una voz desconocida interrumpió desde la puerta. Grave, tranquila, pero extraña. Yo puedo corregirlo. Todos volteamos al mismo tiempo. En el umbral estaba un hombre desaliñado, con un abrigo gastado, zapatos polvorientos y un bolso marrón pegado al pecho como si guardara un tesoro. Su barba era desordenada, su cabello revuelto. 2 guardias se levantaron de inmediato para sacarlo. Alto, di yo sin pensarlo. No sé por qué lo hice. Tal vez la desesperación, tal vez el instinto, pero aquel hombre tenía una mirada firme, sin temblores. No parecía perdido. Observaba nuestro pizarrón como si ya conociera cada error. Yo puedo corregirlo, repitió con calma. Las risas y murmullos no se hicieron esperar. Un ingeniero joven murmuró con burla, un vagabundo arreglando lo que nosotros no pudimos. Es absurdo. Otro susurró, esto es una pérdida de tiempo. Yo miré sus ojos cansados. Luego volví a mirar al desconocido, y en ese momento supe que necesitábamos arriesgarnos. Con un movimiento, deslicé el marcador por la mesa hacia él. Mi voz sonó bronza, pero firme. Si desperdicias nuestro tiempo, desperdicias mi empresa, no lo desperdicies. La sala entera se quedó helada. Nadie podía creer que yo había confiado en un extraño, pero a veces, en medio de la desesperación, una chispa de esperanza vale más que 1000 planes fallidos. El hombre entró, caminaba despacio, con el olor a polvo y papeles viejos impregnado en su ropa. No se presentó, no explicó nada. Simplemente tomó el marcador, se plantó frente al pizarrón y permaneció inmóvil 3 segundos. Luego comenzó. Vi cómo borraba las flechas que chocaban entre sí y trazaba una línea única, limpia. Encerró en un círculo una pequeña caja que decía OA y escribió unas palabras a un costado. Añadió 3 ecuaciones cortas. Después habló con la sencillez de alguien que conoce la verdad. Cuando el avión vibra demasiado, este sensor cree que la nariz está demasiado arriba. Entra en pánico y baja de golpe. El piloto intenta corregirlo y se convierte en una guerra de fuerzas. Unos segundos de datos falsos y todo termina en tragedia. El silencio era absoluto. Nadie respiraba fuerte. El hombre escribió 3 pasos en la esquina del pizarrón: filtrar el ruido, cruzar información con otros sensores, darle el control al piloto antes. Y debajo, en letras firmes, escribió soft hands. Fruncí el ceño. Soft hands. ¿Qué significa? Él me miró directamente. Sus ojos tenían una calma extraña. El avión no necesita violencia ni prisa, necesita manos suaves. El sistema debe aprender a escuchar, no a reaccionar con miedo. Sentí un escalofrío. Por primera vez en semanas, algo de claridad iluminó la sala. Nadie más se burlaba.
Nadie más protestaba. Todos estábamos escuchando. Me acerqué a pasó. ¿Cómo te llamas? El hombre bajó apenas la mirada, pero su voz no tembló. Guillermo, dijo Guillermo Andrade. En ese instante, lo supe, tal vez mi vida y la de Aerospace estaban a punto de cambiar para siempre. Cuando aquel hombre pronunció su nombre, Guillermo Andrade, un silencio reverente llenó la sala. Yo lo miraba de pie, con el marcador aún en su mano, y ese aire extraño de alguien que no temía el juicio de los demás. Había transformado nuestro caos en un trazo sencillo y con sus palabras manos suaves había hecho que un concepto técnico pareciera casi humano. Por un instante, mis ingenieros quedaron mudos, atrapados entre la incredulidad y el asombro. Yo sentí lo mismo. ¿Cómo podía un desconocido, que a simple vista parecía salido de la calle, ver con tanta claridad lo que nosotros habíamos pasado semanas sin resolver? Ordené que corrieran la simulación, con los ajustes que Guillermo había indicado. Los técnicos teclearon rápido, los ojos fijos en la pantalla. Yo, mientras tanto, me acerqué a él. No olía a perfume caro ni a oficina. Olía a polvo, a papeles viejos, a sudor de alguien que había caminado demasiado. Dime la verdad. Le susurré con voz baja, para que solo él me oyera. ¿Quién eres realmente? Él apretó contra su pecho ese bolso marrón que cargaba desde que lo vi entrar. No respondió de inmediato. Se limitó a mirar la proyección, como si el destino estuviera jugándose en esa prueba digital. Los números comenzaron a moverse. La simulación, que antes siempre se desplomaba en segundos, esta vez resistía. Los picos rojos en las gráficas se suavizaron. La línea que solía parecer un grito desesperado ahora se curvaba como una ola serena. La palabra éxito apareció en verde brillante. La sala explotó en aplausos y exclamaciones. Algunos ingenieros saltaron de sus sillas, otros se taparon la boca en asombro. Yo me quedé quieto, observando a Guillermo. Él no sonrió, solo dejó caer el marcador en la bandeja del pizarrón, como si soltarlo significara descargar años de recuerdos. En ese momento comprendí algo. No estaba frente a un loco ni frente a un intruso cualquiera. Estaba frente a alguien que había esperado demasiado tiempo para ser escuchado. Lo llevé a mi oficina. No era correcto dejar que un hombre que acababa de salvar a mi compañía desapareciera por la misma puerta por la que había entrado. En mi despacho, rodeados de madera pulida y ventanas que daban al mar, le serví un vaso de agua. Él lo tomó con manos temblorosas, pero no bebió de inmediato. Guillermo, le dije, hoy me has dado de vuelta no solo un contrato, sino la fe en que aún podemos seguir volando, pero quiero saber quién eres. No puedo confiar la vida de mi empresa a una sombra. Finalmente, él abrió el bolso, sacó un libro de ingeniería aeronáutica, gastado, con las páginas amarillentas, lo colocó sobre mi escritorio con una ternura extraña, como si fuera un hijo. Después, desplegó varios certificados doblados, manchados por el tiempo pero aún legibles. Yo fui ingeniero aeronáutico, confesó, trabajé en Estados Unidos más de 10 años, diseñé sistemas, resolví problemas, viví en los cielos, tenía una esposa, 2 hijos, creí que lo tenía todo. Hasta que la duda entró en mi casa, me contó que había sospechado de su esposa, que se dejó llevar por el miedo y mandó a hacer una prueba de ADN, que los resultados decían que sus hijos no eran suyos y que al día siguiente la policía lo arrestó por drogas que alguien había plantado en su maletín. Pasó 2 años en prisión. Al salir, su carrera estaba destruida, su familia rota, su nombre manchado, deportado de regreso a Nigeria. Había vivido bajo un puente con nada más que aquel libro, sus certificados y un bolígrafo medio seco. Mientras hablaba, yo sentía un nudo en la garganta. La rabia y la tristeza en su voz eran como heridas abiertas que aún sangraban. No era un hombre cualquiera, era un genio sepultado por la injusticia. Dios mío, murmuré, de los planos de aviones, a dormir sobre cartones. Me miró sin rancor, solo con cansancio. Genius puede ser enterrado, dijo en voz baja, pero nunca muere. Me quedé en silencio. Afuera, el sol seguía brillando, pero para mí todo se había transformado. Vi con claridad que no podía permitir que un hombre como Guillermo siguiera siendo invisible. Le puse una mano en el hombro. Ya no volverás al puente. Le prometí. Mañana mismo tendrás ropa nueva, un techo, un lugar en esta compañía.
Hoy me devolviste mi empresa, ahora yo te devuelvo tu vida. Él intentó protestar, pero lo callé con un gesto. No era caridad, era justicia. Esa noche, mientras lo enviaba en mi propio coche hacia un hotel digno, comprendí que algo dentro de mí había cambiado. Yo, Alejandro Torres, millonario acostumbrado a ver números, había descubierto que el verdadero valor no siempre está en las cuentas del banco, sino en las personas que el mundo suele ignorar. Y sin saberlo, también había encendido la chispa de una envidia oscura que pronto nos pondría a prueba, porque en algún rincón de la empresa, Esteban Morales, mi antiguo ingeniero principal, ya comenzaba a mirar a Guillermo con un odio silencioso. Los días siguientes a la aparición de Guillermo Andrade en mi sala de juntas fueron un torbellino. La noticia se corrió como pólvora dentro de Aerospace. Todos hablaban del hombre que había llegado desde la calle con un bolso viejo y había resuelto en minutos lo que nuestros mejores ingenieros no habían logrado en semanas. Yo, Alejandro Torres, millonario y dueño de esta empresa, veía con mis propios ojos cómo la percepción de mis trabajadores cambiaba. Al principio lo miraban con desconfianza, pero pronto esa duda se transformó en respeto. Cada mañana, Guillermo llegaba puntual, ya con ropa nueva, peinado con discreción, aunque nunca perdió la sencillez que lo distinguía. Caminaba por los pasillos saludando con una sonrisa tímida, y lo más curioso era que la gente, incluso los más arrogantes, lo escuchaban. No imponía con gritos ni con títulos, imponía con la claridad de sus ideas. En una de las primeras reuniones técnicas, mientras todos debatían enredados en terminología, él levantó el marcador y dijo simplemente: el sistema no está entendiendo al piloto, no se trata de algoritmos más complejos, sino de enseñar al avión a escuchar, y de inmediato todo cobró sentido. Mis ingenieros, que llevaban semanas discutiendo entre sí, se quedaron en silencio. Era como si él tradujera un idioma complicado a palabras que hasta un niño podía comprender. Yo lo observaba con creciente admiración. Había algo en Guillermo que no se podía comprar con dinero. Esa mezcla de humildad y sabiduría que solo se forja en la adversidad. Lo veía explicar a los más jóvenes con paciencia infinita, nunca ridiculizando a nadie, siempre alentando con frases como: intenta otra vez. Aquí no importa fallar. Lo importante es aprender. Pronto lo apodaron el mentor, y yo, en el fondo, me sentía orgulloso de haberle abierto las puertas de Aerospace. Sin embargo, no todos compartían esa admiración. Desde el fondo de cada reunión, yo notaba los ojos de Esteban Morales, mi antiguo ingeniero principal. Era el hombre en quien yo había confiado durante años, aquel que antes recibía los aplausos, pero ahora, cada vez que Guillermo hablaba y todos asentían, Esteban apretaba la mandíbula. Su silencio no era respeto, era rencor acumulado. Una tarde lo llamé a mi oficina. Quería saber qué pensaba realmente. Esteban, le dije, sé que la llegada de Guillermo cambió muchas cosas, pero él no vino a quitarse mérito, vino a salvarnos. Ustedes podrían trabajar juntos. Él me miró con una sonrisa forzada. Claro, señor Torres, entiendo perfectamente. Siempre es bueno tener nuevas perspectivas, pero yo vi en sus ojos lo contrario. Vi fuego, vi orgullo herido, y supe que tarde o temprano esa envidia se transformaría en algo más peligroso. Mientras tanto, la vida de Guillermo fuera del trabajo también comenzaba a renacer. Lo vi sonreír como nunca en años cuando conoció a Mariana Herrera, nuestra contadora. Ella tenía un modo especial de mirarlo, no como al genio que salvó la empresa, sino como al hombre que aún guardaba cicatrices profundas. Recuerdo la primera vez que los vi conversar en la cafetería de la empresa. Mariana le ofreció un café y él, casi nervioso, lo aceptó. Ella reía con facilidad y él, al principio tímido, terminó contándole anécdotas de sus días de estudiante. Vi en sus ojos algo que no había visto desde que lo conocí: esperanza. En ese momento comprendí que su recuperación no era solo profesional, era personal y quizás incluso espiritual. Yo, que tantas veces había sido catalogado como un millonario frío, me descubrí emocionándome por él, tal vez porque en Guillermo veía un reflejo de lo que siempre temí: perderlo todo. Y verlo levantarse desde la miseria me recordaba que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de reconstruir cuando todo se derrumba. Pero mientras yo celebraba su resurgir,
Esteban continuaba observando desde la sombra. Me enteré de que se quedaba en la oficina hasta tarde, murmurando entre dientes frente a los planos, que algunos compañeros lo habían escuchado decir que ese mendigo disfrazado no duraría mucho en Aerospace. No le di importancia al principio. Pensé que con el tiempo aceptaría la realidad. Me equivoqué. Una noche, después de una reunión exitosa con inversionistas, acompañé a Guillermo hasta la salida. El estacionamiento estaba casi vacío. El aire de Lagos estaba denso, cargado de humedad, y el rumor de los coches lejanos. Guillermo me agradeció de nuevo por confiar en él. Si no fuera por usted, aún estaría bajo el puente, me dijo con esa sinceridad que siempre lo caracterizaba. Yo le puse una mano en el hombro. No, Guillermo, tú te sacaste solo de ahí. Yo solo abrí la puerta. En ese instante, vi una sombra moverse detrás de los autos. Juraría que era Esteban, observándonos. Aunque no dijo nada, me quedé inquieto toda la noche. Algo dentro de mí me decía que la historia de Aerospace ya no solo sería una lucha contra los problemas técnicos, sino también contra las pasiones humanas, la ambición, la envidia y el resentimiento, y aunque aún no lo sabía, ese resentimiento estaba a punto de explotar de la forma más peligrosa. El día en que firmamos la renovación del contrato internacional sentí que mi corazón se quitaba un peso de encima. Los inversionistas, que semanas atrás amenazaban con abandonar el barco, ahora nos felicitaban con sonrisas amplias, y todos, absolutamente todos, sabían a quién debíamos agradecer. A Guillermo Andrade. Recuerdo que en la conferencia de prensa me preguntaron cuál era el secreto de la recuperación de Aerospace. Sonreí, miré hacia el público y respondí sin dudar. El secreto tiene nombre y apellido. Se llama Guillermo Andrade. El aplauso fue inmediato. Lo vi ponerse de pie con su traje nuevo, que aún usaba con cierta incomodidad, y asentir tímidamente. No buscaba protagonismo. Y sin embargo, lo había ganado. Para mí, como millonario y líder, ver a mis ingenieros motivados de nuevo era una victoria enorme. Pero lo que más me conmovía era la transformación de Guillermo como persona. Ya no era el hombre desaliñado que había irrumpido en mi sala de juntas con un bolso viejo. Ahora caminaba con la frente en alto. Compartía ideas con naturalidad y, sobre todo, había comenzado a recuperar algo que creía perdido: la fe en sí mismo. Lo notaba también en la manera en que miraba a Mariana Herrera, nuestra contadora. Al principio eran solo conversaciones breves en los pasillos, pero luego se quedaban hablando en la cafetería, y más tarde salían juntos después del trabajo. Una noche pasé frente a la oficina y los vi riendo mientras revisaban unos archivos. Guillermo tenía esa risa profunda, como si cada carcajada borrara un poco de la tristeza que había cargado durante años, y Mariana lo miraba con ojos de quien reconoce un alma noble. Sonreí para mí mismo. Sabía que ella estaba devolviéndole algo más que compañía. Le estaba devolviendo la posibilidad de amar, pero no todos compartían esa alegría. Desde su escritorio, Esteban Morales observaba en silencio. Lo veía cada vez más ensombrecido, como una sombra que se resistía a desaparecer bajo la luz del éxito ajeno. En reunión técnicas, aunque Guillermo presentaba soluciones brillantes, Esteban siempre encontraba una forma de descalificarlo. Decía frases como: eso ya lo habíamos intentado, o murmuraba: no durará mucho este experimento. Al principio dejé pasar esas actitudes. Pensé que eran heridas de orgullo, que con el tiempo cicatrizarían, pero pronto comprendí que estaba equivocado. La envidia de Esteban no cicatrizaba, se estaba infectando. Una tarde lo vi discutir con Guillermo frente a una pizarra. Guillermo proponía un nuevo protocolo para reducir los errores humanos en cabina, y Esteban lo interrumpía con dureza: tus teorías suenan bonitas, pero no resisten el mundo real. Aquí no estamos para hacer poesía con aviones. La sala entera quedó incómoda. Yo intervine con calma: Esteban, lo que Guillermo propone tiene lógica. Escúchalo. Él me miró con rabia contenida y calló, pero en sus ojos vi el veneno. No era un simple desacuerdo profesional, era algo más profundo, personal, oscuro. Esa noche en mi oficina me quedé pensando. Como millonario había aprendido que el mayor peligro para una empresa no siempre viene de afuera. A veces viene de adentro, disfrazado de lealtad, y temí que Esteban se convirtiera en una amenaza real, no solo para Aerospace, sino también para Guillermo. Mientras tanto, la relación entre Guillermo y Mariana florecía. Los vi salir juntos a un pequeño restaurante cerca de la marina. Me alegraba ver cómo ella le ofrecía una vida distinta, llena de esperanza
Incluso comenzó a hablarme de matrimonio, aunque en voz baja, como si temiera que el destino le jugara otra traición. Yo lo alentaba. Guillermo, no dejes que el pasado te robe el futuro. Si Mariana te devuelve la fe. Oh, Firoteoelo. Él me miró con gratitud. Gracias. Alejandro, usted me abrió la puerta a la vida y Mariana me abrió la puerta al corazón. Nunca olvidaré esas palabras. Me conmovieron más que cualquier elogio o aplauso de los inversionistas, pero en la otra cara de la moneda, Esteban empezaba a pasar demasiado tiempo fuera de la empresa. Un asistente me comentó que lo había visto en bares de mala fama, reunido con hombres de aspecto peligroso. Al principio no quise creerlo, pero algo me decía que estaba buscando venganza. La ironía era cruel. Mientras Guillermo reconstruía su vida con humildad y amor, Esteban se hundía cada vez más en la oscuridad del resentimiento. Una noche, al salir del edificio, vi cómo Guillermo ayudaba a Mariana a subir a un taxi. Sus ojos brillaban bajo las luces de la ciudad y me dije que ese hombre merecía todo lo bueno que estaba recibiendo. Y sin embargo, una sombra me recorrió la espalda, como si la felicidad de Guillermo estuviera despertando demonios que no se detendrían hasta destruirlo. Me prometí a mí mismo protegerlo como amigo y como líder, pero no sabía que ya era demasiado tarde. La envidia de Esteban ya había cruzado una línea invisible. Guay, pronto. La vida de Guillermo correría un peligro mucho más grande que cualquier falla técnica en un avión. La vida en Aerospace parecía haber encontrado un nuevo rumbo. Los contratos firmados, la prensa hablando bien de nosotros y los ingenieros motivados, pero dentro de mí había un presentimiento oscuro. La envidia de Esteban Morales crecía como una semilla venenosa que nadie podía ver, salvo yo. Al principio eran solo gestos, un comentario sarcástico en las reuniones, una mirada fría cada vez que Guillermo recibía elogios, pero con el tiempo esas señales se volvieron más intensas. Había noches en que lo encontraba solo en la oficina, mirando fijamente los planos con una expresión de furia contenida. Cuando los saludaba, respondía con una sonrisa forzada. Yo sabía que no podía ignorarlo más. Lo llamé a mi despacho para hablar con franqueza. Esteban, necesito que me digas qué está pasando. Has sido parte importante de esta empresa. No quiero verte convertido en un enemigo dentro de tu propia casa. Él me miró con un brillo extraño en los ojos. No soy yo el enemigo, señor Torres. El enemigo es ese hombre que usted trajo de la calle. Usted le dio todo lo que a mí me costó años de trabajo. ¿Y por qué? Porque dibujó un par de líneas en un pizarrón. Respiré hondo antes de responder. No fue un par de líneas. Esteban, fue la diferencia entre la vida y la muerte de esta empresa. Deberías aprender de él. No odiarlo. Su rostro se endureció. ¿Usted no entiende? Yo era el líder. Yo era el que todos respetaban. Y ahora me miran como si fuera un estorbo. Él me robó lo que era mío. En ese momento comprendí que nada de lo que dijera cambiaría su corazón. Lo despedí con un gesto y lo vi salir con los puños apretados. Mientras tanto, la vida de Guillermo seguía transformándose. Cada día llegaba con nuevas ideas, con soluciones que parecían simples pero revolucionaban nuestros procesos. Los jóvenes ingenieros lo adoraban. Mariana lo apoyaba en cada paso y poco a poco él volvía a sonreír como un hombre que ha encontrado una segunda oportunidad. Una tarde me invitó a cenar en un restaurante discreto junto a la marina. Quería agradecerme. Llevó también a Mariana. Los vi juntos y sentí un orgullo extraño, como si estuviera presenciando el nacimiento de una nueva familia. Durante la cena, Guillermo me dijo: Alejandro, cuando estuve bajo el puente, creí que mi vida había terminado. Ahora tengo trabajo, tengo dignidad y tengo a Mariana. A veces pienso que estoy soñando. Le respondí con sinceridad: no es un sueño, Guillermo, es tu renacer y te lo ganaste con tu talento y tu perseverancia. Él bajó la mirada con humildad. Mientras Mariana lo tomaba de la mano, fue un momento cálido, un respiro en medio de tantas batallas, pero esa paz no duraría mucho. Días después, recibí un informe de seguridad. Mis hombres habían visto a Esteban reunirse en un bar del centro con sujetos conocidos por sus negocios turbios. Uno de ellos era Rafael Guzmán, apodado el Lobo, un delincuente peligroso. La noticia me heló la sangre. Mandé a llamar a Esteban inmediatamente, pero cuando llegó ya no era el mismo hombre. Sus palabras estaban impregnadas de resentimiento. Cree que puede quitarme todo y que yo me quedaré de brazos cruzados.
Usted y ese mendigo disfrazado de ingeniero me pagarán lo que me hicieron. Me levanté de la silla con el corazón latiendo fuerte. Esteban, escucha lo que dices. Estás cruzando un límite del que no podrás regresar. Esto no es un juego. Si tocas a Guillermo o a cualquiera de esta empresa, no solo perderás tu carrera, perderás tu libertad. Se inclinó hacia mí con una sonrisa torcida. Ya la perdí desde que lo trajo. Ahora no me importa nada. Esa frase quedó grabada en mi mente. Comprendí que estaba dispuesto a todo. Decidí reforzar la seguridad en torno a Guillermo y Mariana. Le pedí a mi chofer que lo acompañara siempre, que nunca caminara solo por la noche. Pero Guillermo, con esa humildad suya, se reía. Alejandro, no soy un rey que necesita escoltas. Soy un hombre que quiere vivir tranquilo. Yo insistía. No se trata de orgullo. Guillermo, se trata de proteger tu vida. No subestimes a alguien que siente que no tiene nada que perder. Él me miró con seriedad. ¿De verdad crees que Esteban sería capaz de hacerme daño? Asentí sin dudar. Sí, y temo que ya esté planeando cómo hacerlo. La conversación quedó en silencio. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero yo sabía que, tarde o temprano, esa calma se rompería. En mi interior sentía que el precio de la envidia estaba a punto de cobrarse, y lo que me aterraba no era perder dinero ni contratos. Lo que me aterraba era perder a Guillermo, el hombre que había rescatado a Aerospace del abismo y que ahora se había convertido en algo más que un colega. Era mi hermano de lucha y su vida estaba en peligro. Desde mi oficina en el piso 20 observaba la ciudad de Lagos extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Para muchos era solo un paisaje urbano. Para mí era también un campo de batalla invisible. Yo sabía que, en algún rincón, Esteban Morales tramaba algo y cada día que pasaba sentía más cerca la tormenta. Guillermo Andrade, mientras tanto, seguía trabajando con entusiasmo. Su pasión era contagiosa. Los ingenieros jóvenes lo buscaban a todas horas para consultarle dudas y él respondía con paciencia infinita. Verlo así me daba orgullo, pero también miedo. Era como ver a un hombre caminando bajo un cielo hermoso mientras detrás de las nubes se formaba un huracán. Una noche recibí una llamada inesperada de mi jefe de seguridad. Su voz sonaba tensa. Señor Torres, encontramos a dos hombres rondando cerca de la casa de Guillermo. Cuando los confrontamos, huyeron. Uno de ellos llevaba un cuchillo, el otro un celular con mensajes dirigidos a alguien llamado Esteban. El corazón se me aceleró. Aquello ya no era una sospecha, era una confirmación. Esteban no solo estaba resentido, estaba dispuesto a herirlo. Corrí a casa de Guillermo. Lo encontré en la sala, con Mariana a su lado. Ella trataba de mantenerse firme, pero sus ojos revelaban el miedo. Guillermo, en cambio, parecía tranquilo. Alejandro, me dijo, sé lo que piensas, pero no dejaré que el miedo gobierne mi vida otra vez. Pasé años viviendo bajo un puente, temiendo cada ruido en la oscuridad. Ya no más. Ahora tengo una familia, tengo un futuro. No pienso volver a esconderme. Lo admiraba, pero también sabía que estaba subestimando el peligro. Guillermo, le respondí con firmeza, no se trata de cobardía, se trata de sobrevivir. Esteban no juega, y si ya mandó a hombres a tu puerta, significa que dará el siguiente paso sin dudar. Mariana me miró con lágrimas contenidas. ¿Qué vamos a hacer? No quiero perderlo ahora que lo recuperé. Tomé una decisión, voy a reforzar la seguridad. Tendrán escoltas discretos las 24 horas, y dentro de la empresa, nadie entra ni solo sin ser registrado. Guillermo suspiró, pero finalmente asintió. Haré lo que digas, pero prométeme algo. Alejandro, si algún día Esteban logra acercarse, no me apartes. ¿Quiero enfrentarlo? No, here. Esa determinación me estremeció. Había en él una fuerza que yo mismo, con todos mis recursos, envidiaba. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Aunque la tensión era palpable, Guillermo y Mariana siguieron con su rutina, pero yo notaba en ellos la sombra del peligro. Incluso en el rostro del pequeño Mateo, que apenas empezaba a balbucear, se reflejaba la preocupación de sus padres. Una tarde, al salir de la empresa, ocurrió el primer ataque directo. Guillermo y Mariana caminaban hacia su auto cuando una motocicleta se acercó a toda velocidad. El hombre en la parte trasera levantó una botella con gasolina encendida. Yo estaba llegando en ese momento, y todo sucedió en segundos. Al suelo, grité.
La botella chocó contra el pavimento y estalló en llamas. El fuego iluminó la entrada mientras los guardias corrían. Mariana gritó. Guillermo la cubrió con su cuerpo. El motociclista huyó antes de que pudiéramos alcanzarlo. El olor a humo impregnaba el aire. Cuando ayudé a levantar a Guillermo, estaba ileso, pero su rostro mostraba algo nuevo. Ya no era calma, era rabia. Esto fue Esteban, dijo con voz firme. No necesito pruebas. Lo sé. Y si piensa que me va a quebrar, se equivoca. Yo también lo sabía. Esteban había cruzado definitivamente la línea. Esa noche convoqué a una reunión de emergencia con el consejo directivo. Algunos querían llamar a la policía de inmediato. Otros temían que un escándalo dañara la imagen de la empresa. Yo los escuché a todos. Pero mi decisión ya estaba tomada. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Dije con voz dura. Esteban Morales no solo amenaza a Guillermo, amenaza el corazón de Aerospace. Mañana mismo iniciaré acciones legales y reforzaremos todas nuestras instalaciones. La sala quedó en silencio. Todos comprendieron que aquello ya no era un asunto interno, era una guerra. Regresé a casa con el peso de esa decisión. Me senté frente al ventanal de mi sala con una copa de vino intacta entre las manos. Pensé en Guillermo, en Mariana, en Mateo. Pensé en cómo una chispa de odio podía incendiar todo lo que habíamos construido. Y en medio de esa reflexión me hice una promesa. No permitiría que la envidia de un solo hombre destruyera lo que tanto nos había costado levantar. Si era necesario usar cada recurso de mi fortuna, lo haría. Porque proteger a Guillermo ya no era solo una obligación como empresario. Era una misión personal. Él me había salvado cuando todo parecía perdido. Ahora me tocaba a mí salvarlo, a él. Después del atentado con la botella incendiaria, mi mente no volvió a descansar. Cada paso que daba, cada puerta que se abría en mi empresa, lo miraba con sospecha. Yo sabía que Esteban Morales no se detendría. Ese ataque había sido apenas un mensaje. La policía tomó declaración, levantó informes y prometió investigar. Pero yo conozco este país. La justicia puede ser lenta y la corrupción demasiado rápida. Si quería proteger a Guillermo Andrade y a su familia, tenía que actuar con mis propios medios. La primera decisión fue aumentar la seguridad personal de Guillermo. Mandé a 2 escoltas entrenados para que lo acompañaran día y noche. Mariana no quería al principio. Decía que sentirse vigilada era peor que vivir con miedo. Pero yo le hablé con el corazón. Mariana, si le pasa algo a Guillermo, no me lo perdonaré nunca. Déjame hacer esto. Aunque les incomode, prefiero que estén cansados de ver guardias y no que yo tenga que verlos llorar. Ella me miró con lágrimas y asintió en silencio. Al mismo tiempo reforcé las instalaciones de Aerospace. Cámaras nuevas, accesos restringidos, registros digitales para cada visitante. Los ingenieros bromeaban diciendo que parecía una fortaleza, pero yo sabía que era necesario. Guillermo, con su carácter humilde, intentaba seguir su vida normal. A veces hasta me sonreía para tranquilizarme. Alejandro me decía, no podemos vivir como si estuviéramos en guerra. La vida también necesita calma. Yo asentía, pero dentro de mí pensaba lo contrario. Si estábamos en guerra, una guerra invisible, sin balas todavía, pero con odio acumulado que podía explotar en cualquier momento. Días después recibí información clave. Un contacto mío en la policía me llamó a medianoche. Su voz sonaba grave. Torres, Morales no está actuando solo. Tenemos registros de llamadas entre él y Rafael Guzmán, alias El Lobo. Ese hombre controla media docena de bandas en Lagos. Si se involucra, las cosas se pondrán muy feas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Rafael Guzmán no era un delincuente común. Tenía dinero, armas y hombres leales. Esteban había abierto una puerta que no se cerraría fácilmente. Al día siguiente cité a Guillermo en mi oficina. Cuando entró, con su traje sencillo y su bolso de siempre bajo el brazo, lo miré a largo jato en se habla. Guillermo, necesito que entiendas lo grave que es esto. Morales ya no es un ingeniero resentido. Ahora tiene respaldo criminal. Ni todos mis guardias podrán evitarlo. Él me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Luego respondió con calma. Alejandro, yo no pedí esta guerra. Yo solo quería trabajar, realce mi vida. Pero si Morales me busca para destruirme, no cogeré.
Prefiero enfrentar la tormenta que volver a esconderme bajo un puente. Su valentía me conmovió, pero también me preocupó. Había en sus palabras una dureza que no conocía antes. Era como si los años de dolor lo hubieran vuelto inmune al miedo. Esa misma noche, invité a cenar a Guillermo y a Mariana en mi casa. Quería que sintieran que no estaban solos. Mi hija pequeña jugaba con Mateo en la sala, mientras nosotros hablábamos en el comedor. El ambiente era cálido, casi familiar. Mariana, le dije, quiero que sepas que mientras yo viva, tu esposo y tu hijo estarán bajo mi protección. Ella me agradeció con un nudo en la garganta. Guillermo me tomó la mano y dijo, Alejandro, usted ya hizo demasiado por mí, pero le prometo algo, si Morales vuelva a atacarnos, no será solo usted quien lo enfrente. Yo también estaré listo. Esa noche los acompañé hasta la puerta, los vi subir al auto con sus escoltas, y mientras las luces se perdían en la oscuridad, me quedé pensando en lo mucho que había cambiado mi vida, desde que aquel hombre con abrigo viejo entró en mi sala de juntas. No era solo un ingeniero que había salvado mi empresa, era un amigo, un hermano, y sabía que protegerlo significaba también proteger una parte de mí mismo. Los días siguientes fueron extraños. Aerospace vivía un auge. Nuevos contratos llegaban. Los periódicos hablaban de nosotros como símbolo de innovación. Guillermo aparecía en entrevistas como el hombre que había rescatado la aviación mexicana, pero detrás de esa gloria pública había una tensión privada que solo unos pocos conocíamos. Esteban seguía libre, con su sonrisa venenosa y sus conexiones criminales, y cada rumor que me llegaba era una confirmación. Estaba planeando algo más grande. Una tarde, al salir del edificio, encontré un sobre en mi automóvil. No tenía remitente. Adentro había una sola hoja con letras impresas. El mendigo no merece tus riquezas. Lo que empieza en las calles, termina en las calles. Me quedé inmóvil, leyendo esa amenaza. No había firma, pero no la necesitaba. Era Esteban. Guardé la hoja en mi saco y entré de nuevo al edificio. Mientras subía en el ascensor, juré en silencio que no permitiría que esa profecía se cumpliera. Yo, Alejandro Torres, millonario que había levantado un imperio con esfuerzo y sacrificio, estaba dispuesto a perderlo todo antes que dejar que la envidia de un hombre destruyera a mi hermano. El sobre con aquella amenaza no me dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las letras frías, recordándome que Guillermo Andrade, el hombre que había salvado a mi empresa, estaba marcado. No era un presentimiento, era una sentencia escrita por Esteban Morales. Los días siguientes me mantuve alerta, reforcé aún más la seguridad de Guillermo y de Mariana. Coloqué cámaras en cada esquina de su casa y mandé patrullas privadas a vigilar la zona. Pensaba que con eso bastaría, pero la realidad me mostró lo contrario. Una noche recibí una llamada urgente. La voz al otro lado era de uno de mis escoltas. Señor Torres, dispararon contra la mansión de Guillermo. Estamos en camino al hospital. Sentí un golpe en el pecho. Corrí al auto sin pensar, con el corazón desbocado. Durante el trayecto, mi mente se llenaba de imágenes de Mariana herida, de Mateo llorando, de Guillermo tendido en el suelo. Me repetía una y otra vez que no podía perderlos. Cuando llegué al hospital, vi a Mariana con el rostro cubierto de lágrimas. Me abrazó con desesperación. Alejandro, quisieron matarlo. Estaba en la sala, leyendo, cuando una bala atravesó la ventana y le pegó en el brazo. Traté de tranquilizarla. Está vivo. Mariana está en las mejores manos. Nadie lo va a detener así de fácil. Entré en la sala de emergencias. Allí estaba Guillermo, recostado en una camilla, con la camisa manchada de sangre. Sus ojos se abrieron cuando me vio. Alejandro, murmuró con voz débil pero firme, no permitas que este odio destruya todo lo que hemos construido. Lo apreté la mano. No lo permitiré. Te lo juro. Los médicos lograron detener la hemorragia. La bala no había tocado órganos vitales, pero la herida era grave. Guillermo pasaría semanas en recuperación. Aún así, lo más duro era el mensaje que aquel disparo traía. Esteban ya no se ocultaba. Había declarado la guerra de manera abierta. Al día siguiente convoqué a la junta directiva y a mi equipo de seguridad. Algunos querían guardar silencio, temiendo que la prensa descubriera el ataque, pero yo hablé claro. No vamos a esconder la verdad. Esteban Morales atentó contra la vida de nuestro ingeniero más valioso. No solo puso en peligro a Guillermo, sino también a Aerospace.
A partir de hoy, cada uno de nosotros tiene que entender que esta empresa no solo lucha por contratos, lucha por sobrevivir. El silencio en la sala era total. Sabían que mis palabras eran ciertas. Mientras tanto, Mariana permanecía al lado de Guillermo noche y día. Yo la veía acariciar su frente, rezar en voz baja, susurrarle palabras de aliento, y en medio de ese dolor entendí que el verdadero amor se mide en esos instantes cuando todo parece perdido, pero uno se queda. Unos días después, la policía capturó a 2 de los hombres involucrados en el atentado. Bajo presión confesaron que habían sido enviados por Rafael Guzmán, el Lobo, y que su contacto directo era Esteban. No necesitaba más pruebas. Era cuestión de tiempo para que la justicia actuara. Sin embargo, lo que me inquietaba no era solo el caso legal, era el hecho de que Esteban, aun sabiendo que podía ser arrestado, seguía moviendo sus piezas. Eso significaba que su odio era más fuerte que el miedo a la cárcel. Una tarde, mientras visitaba a Guillermo en el hospital, me dijo con la voz ronca: Alejandro, no quiero que pienses en mí como una víctima. Yo sobreviví a la calle, sobreviví a la traición, sobreviviré también a esto. Pero prométeme algo: si logras detener a Esteban, no lo hagas solo por mí, hazlo por todos los que creen que un hombre puede levantarse de la nada y volver a volar. Esas palabras se clavaron en mi corazón. No era solo la vida de Guillermo lo que estaba en juego, era también un símbolo, la prueba de que la grandeza puede surgir desde los lugares más oscuros. Finalmente, llegó el día del juicio. Esteban fue presentado ante el tribunal, acusado de intento de homicidio y conspiración. Cuando lo vi entrar, esposado, aún conservaba esa mirada altiva, como si no aceptara la derrota. Mariana me apretó la mano con fuerza. Guillermo, aún convaleciente, se presentó en la sala con el brazo en cabestrillo. Lo miró directo a los ojos y le dijo en voz firme: ya no puedes destruirme. Lo intentaste todo y fracasaste. El verdadero fracaso es el tuyo, porque dejaste que tu odio te consumiera. El juez lo declaró culpable y lo sentenció a 20 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. Yo cerré los ojos y respiré aliviado. La batalla legal había terminado, pero en mi interior sabía que la guerra aún no. Cuando salimos del tribunal, Guillermo me miró con una mezcla de cansancio y esperanza. Alejandro, hoy ganamos una parte de la lucha, pero nunca olvides que los enemigos más peligrosos no siempre son los que vemos frente a nosotros. A veces los llevamos dentro, en forma de miedo y de duda. Asentí en silencio. Tenía razón. Esa noche regresé a casa. Miré por la ventana hacia la ciudad y comprendí que el disparo que casi le cuesta la vida a Guillermo no había sido solo un ataque contra él. Había sido también un recordatorio brutal de lo frágil que es la existencia, incluso para los que creemos tenerlo todo. Nunca olvidaré el sonido de aquel disparo. No fue solo el dolor físico lo que me atravesó cuando la bala me alcanzó el brazo. Fue también la memoria de todo lo que había perdido antes. Mi mente me gritaba que la historia se repetía, que otra vez estaba a punto de quedarme sin nada. En la camilla del hospital pensé en la calle, en las noches frías bajo el puente, en la soledad que me había devorado durante años. Y ahora, con Mariana a mi lado y Mateo esperándome en casa, la idea de perderlo todo de nuevo era insoportable. Los médicos hicieron su trabajo, me operaron, me vendaron, me dieron morfina para el dolor. Pero la verdadera medicina era la voz de Mariana susurrándome que no me dejara caer. Guillermo decía: tienes que pelear por mí, por nuestro hijo, por la vida que estamos construyendo. Y yo peleé. No sé de dónde saqué la fuerza, pero cada vez que el cansancio quería hundirme, recordaba sus ojos y su fe en mí. Los días de recuperación fueron duros. El dolor no solo estaba en el brazo, estaba en el alma, porque cada mañana despertaba sabiendo que un hombre que había compartido oficina conmigo, que había comido en la misma mesa, había intentado matarme. Esa traición era más dura que la herida. Cuando Alejandro Torres vino a verme al hospital, lo encontré con el rostro cansado. Parecía que no había dormido en días. Me tomó la mano y dijo: hermano, juro que esto no quedará impune. Yo lo miré y respondí: Alejandro, no quiero venganza. Quiero justicia. Y sobre todo, quiero que este odio no nos robe la paz. La noticia del atentado se esparció como fuego en la prensa. Algunos me llamaban el ingeniero del milagro, otros el sobreviviente. A mí esos nombres me pesaban. Yo no me sentía un héroe.
solo un hombre tratando de no caer otra vez en el abismo. Cuando llegó el juicio contra Esteban Morales, decidí presentarme. Mi brazo aún estaba en cabestrillo, pero no quería esconderme. Quería que me viera de pie, vivo, fuerte. El día que lo sacaron esposado, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Recordé al ingeniero brillante que alguna vez fue el que tenía la confianza de Alejandro, pero ya no quedaba nada de ese hombre. Solo había un rostro endurecido por el resentimiento. Durante el juicio, escuché a los testigos hablar. Los guardias que habían visto a los atacantes, los mismos hombres que confesaron haber sido enviados por Rafael Guzmán, alias El Lobo, y todos señalaron a Esteban como el autor intelectual. Cuando llegó mi turno de hablar, el juez me preguntó qué tenía que decir. Me puse de pie, respiré hondo y dije: Señoría, yo no soy perfecto. He cometido errores en mi vida y he pagado caro por ellos. Pero lo que me trajo aquí no es mi pasado, es mi deseo de vivir. Este hombre intentó arrebatarme esa oportunidad. No solo quiso matarme a mí, también quiso destruir el sueño de una familia, el futuro de una empresa y la fe de quienes creen que uno puede levantarse después de caer. La sala quedó en silencio. Esteban me miraba con odio, pero en ese momento yo ya no tenía miedo. El juez lo declaró culpable y lo sentenció a 20 años de prisión. Escuché murmullos en la sala, algunos sorprendidos, otros aliviados. Para mí no fue un triunfo, fue simplemente el final de una pesadilla. Cuando los guardias lo arrastraron fuera, Esteban gritó: «Esto no termina aquí. Volveré por ti». Su voz resonó como un eco, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no me temblaban las piernas, ya no bajaba la mirada. Le respondí en voz alta: «No volverás por mí, Esteban, porque tu odio ya te destruyó». Al salir del tribunal, Mariana me abrazó con fuerza. Alejandro se acercó y me dijo: «Hermano, sobreviviste de nuevo, pero esta vez no estás solo». Sonreí débilmente. No estaba solo. Ese era el verdadero milagro. Esa noche, de regreso en casa, observé a Mateo dormir en su cuna. Me quedé largo rato mirándolo, escuchando su respiración tranquila. Puse mi mano sobre su pecho diminuto y le susurré: «Hijo, nunca sabrás lo que es dormir bajo un puente. Nunca tendrás que sentir el frío de la calle ni el abandono. Yo te lo prometo». Mariana se sentó a mi lado y apoyó su cabeza en mi hombro. «Guillermo», me dijo, «todo lo que pasamos tiene un propósito. Tal vez Dios quiso mostrarle al mundo que incluso desde la miseria más profunda, un hombre puede levantarse». Cerré los ojos y sentí lágrimas calientes resbalar por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de gratitud, porque a pesar de las balas, del odio, de la traición, yo seguía vivo. Y más que vivo, renacido. Creí que después del juicio contra Esteban Morales llegaría la paz. Durante algunos días fue así. Volví a la oficina de Aerospace con el brazo en recuperación y encontré a los jóvenes ingenieros esperándome con sonrisas. Mariana cocinaba en casa y Mateo balbuceaba sus primeras palabras. Era una vida sencilla, pero para mí tenía el valor de un tesoro. Sin embargo, algo en mi interior no terminaba de descansar. La voz de Esteban resonaba en mi memoria. Esto no termina aquí. Lo veía en mis sueños, esposado, gritando con los ojos llenos de odio. Y cada mañana despertaba con el presentimiento de que sus palabras aún tenían peso. Alejandro Torres, siempre vigilante, me advirtió poco después. Llegó a mi oficina con gesto grave. «Guillermo», me dijo, «tenemos información de que Esteban ha seguido moviendo piezas desde la cárcel. Rafael Guzmán, alias El Lobo, sigue libre y su gente está inquieta. No podemos bajar la guardia». Al escuchar ese nombre, sentí un escalofrío. Rafael Guzmán no era un fantasma, era un hombre de carne y hueso, con poder en las calles. Si Esteban lo había involucrado, significaba que la pesadilla apenas comenzaba. Yo quise tranquilizar a Alejandro. «Hermano», le dije, «ya enfrente la miseria y enfrente las balas. Si la vida me pone otra prueba, también la resistiré». Él negó con la cabeza. «No es solo tu vida, Guillermo. Ahora tienes a Mariana y a Mateo. No puedes pensar como un hombre solo. Tienes que pensar como padre, como esposo». Sus palabras me golpearon. Tenía razón. Ya no era un hombre que caminaba con un bolso y un libro viejo. Ahora llevaba sobre los hombros la responsabilidad de una familia. Esa noche, mientras cenábamos en casa,
Mariana me miró con preocupación. He escuchado rumores en el vecindario. Dicen que unos hombres rondan por aquí preguntando por ti. Guillermo, estamos seguros, Geomenchi. Tomé su mano con suavidad. Nada nos pasará. Mariana, Alejandro ha reforzado la seguridad. No estamos solos, pero en mi interior sabía que el peligro se acercaba. Días después recibí la primera señal clara. Al salir del edificio de Aerospace, encontré una nota pegada en el parabrisas de mi coche. No tenía firma, solo un mensaje escrito a máquina. La jaula no impide que el lobo muerda. Me quedé inmóvil, con el papel en la mano. No necesitaba ser un experto para entender. Aunque Esteban estaba tras las rejas, sus garras aún podían alcanzarnos. Se lo mostré a Alejandro esa misma tarde. Su rostro se endureció. Esto ya no es un simple juego de amenazas, es una declaración de guerra. De inmediato reforzó la seguridad no solo en la empresa, sino también en mi casa. Guardias patrullaban la calle, cámaras grababan cada esquina y yo vivía rodeado de vigilancia, pero en lugar de sentirme protegido, me sentía asfixiado. Una noche, mientras veía a Mateo dormir, le confesé a Mariana, me siento como un prisionero en mi propia vida. Antes dormía bajo un puente con libertad, ahora duermo en una mansión rodeado de miedo. Ella acarició mi rostro y me respondió con dulzura. La diferencia es que ahora no estás solo, tienes un hogar, una familia, esa es tu fuerza. Guillermo, no tu prisión. Sus palabras me dieron paz. Aunque solo por un instante, los días se convirtieron en semanas, mi herida sanaba, pero el ambiente a mi alrededor se volvía más tenso. Los ingenieros en la empresa evitaban hablar de Esteban, pero sabía que todos lo recordaban. Yo mismo sentía su sombra en cada reunión, en cada plano que revisábamos. Alejandro, siempre al frente, buscaba nuevas alianzas políticas para proteger a Aerospace. El gobierno confía en nosotros, me decía, pero si saben que estamos bajo amenaza criminal, ¿podrían retirarnos contratos? Yo lo miraba con seriedad. Entonces debemos demostrar que no somos víctimas, debemos seguir trabajando como si nada nos afectara. Él sonrió, aunque con cansancio. Tu fortaleza me inspira, Guillermo, pero recuerda que no eres de hierro, eres humano y es humano sentir miedo. Tenía razón, sentía miedo, no por mí, sino por Mariana y por Mateo. Ellos eran mi mundo. Si algo les pasaba, yo no lo soportaría. Una madrugada, mientras revisaba documentos en mi estudio, escuché un ruido extraño afuera. Miré por la ventana y vi un auto estacionado sin luces frente a la casa. Mi corazón se aceleró. Llamé a los guardias, que salieron de inmediato, pero el vehículo arrancó a toda velocidad antes de que pudieran alcanzarlo. Esa fue la confirmación. Nos estaban vigilando. Regresé a la cuna de Mateo y lo vi dormir tranquilo, ajeno a todo. Mariana despertó con el alboroto y me abrazó. Guillermo, prométeme que pase lo que pase, no nos abandonarás. La abracé con fuerza. Nunca, Mariana, nunca más volveré a huir. Pero en mi interior sabía que la guerra apenas estaba comenzando. Esteban estaba tras las rejas. Sí, pero había dejado libre a un lobo hambriento. Y ese lobo ahora tenía los ojos puestos en mí y en lo que más amaba. El amanecer en Lagos de Moreno parecía normal. El sol iluminaba los techos y el canto de los pájaros llenaba el aire. Sin embargo, yo no podía disfrutar de la calma. Desde aquella noche en que vimos el coche vigilando nuestra casa, dormía con un ojo abierto y el corazón alerta. Sabía que Rafael Guzmán, el lobo, no descansaría. Su sombra se sentía cerca, incluso dentro de mi propio hogar. En Aerospace, intentaba mantener la rutina. Me levantaba temprano, revisaba proyectos, hablaba con los ingenieros, quería mostrar firmeza, pero cada vez que escuchaba un portazo fuerte en la oficina, cada vez que el teléfono sonaba en un momento inesperado, mi mente corría la misma pregunta. ¿Será hoy el ataque? Alejandro Torres lo notaba. Una tarde entró en mi despacho con expresión seria. Guillermo, tenemos que hablar. La amenaza es más grande de lo que imaginamos. La policía detectó movimientos de la banda de Guzmán cerca de nuestras instalaciones. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quieres decir que están siguiendo no solo mi casa, sino también la empresa? Alejandro asintió. Sí, y eso me preocupa más que nunca, no solo por ti, sino porque ahora Aerospace se ha convertido en símbolo.
Muchos jóvenes nos ven como esperanza de un México fuerte en la aeronáutica. Si caemos, el mensaje será que el crimen siempre gana. Sus palabras me hicieron pensar en mis propios pasos. Había sido un hombre destruido y la vida me devolvió una oportunidad. Pero esa oportunidad también ponía en riesgo a todos los que me rodeaban. Esa noche, Mariana me esperaba en la sala con Mateo en brazos. Me observó en silencio antes de decir: no quiero que seas un héroe que termina muerto. Guillermo, te prefiero vivo. Aunque el mundo no te aplauda. Me acerqué a ella, besé la frente de mi hijo y respondí: no busco aplausos. Solo quiero que Mateo crezca en un país donde la verdad pueda ganar. Y si tengo que enfrentar a ese lobo para protegerte, lo haré. Los días siguientes confirmaron que el enemigo se acercaba. Una mañana, uno de mis ingenieros me entregó un sobre sin remitente. Dentro había una bala envuelta en un pedazo de papel. El mensaje era corto: los lobos cazan de noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ya no eran advertencias vagas, era una amenaza clara. Alejandro llamó de inmediato a las autoridades, pero yo sabía que la policía no siempre podía detener a hombres como Guzmán. Ellos se movían en las sombras, con dinero y contactos en cada rincón. A pesar del miedo, decidí no esconderme. Al contrario, convoqué a mi equipo de ingenieros. Escúchenme, les dije con voz firme: sé que muchos sienten miedo, yo también lo siento, pero este proyecto, esta empresa, es más grande que nuestros temores. Si seguimos adelante, no solo estamos construyendo aviones, estamos construyendo un futuro donde ningún lobo pueda decidir quién vuela y quién no. Vi en sus ojos una chispa de valor. Ellos sabían que podía haber peligro, pero también entendían que huir significaba perder mucho más que un trabajo, significaba perder la esperanza. Mientras tanto, Mariana fortalecía mi espíritu, me esperaba cada noche con palabras de aliento, con un abrazo que disipaba la oscuridad del día. Ella era la luz que mantenía mi fe encendida. Una madrugada, sin embargo, la realidad golpeó fuerte. Un incendio estalló en uno de los hangares de prueba. Las alarmas despertaron a toda la ciudad. Corrí al lugar y vi las llamas, devorando el techo metálico. Los bomberos trabajaban sin descanso, pero la magnitud del fuego dejaba claro que no era un accidente. Alejandro llegó jadeando, con el rostro endurecido. «Es Guzmán», murmuró entre dientes. «Quieren asustarnos, demostrarnos que tienen poder». Observé cómo las chispas iluminaban el cielo nocturno y sentí rabia en lugar de miedo. Si piensan que con fuego me harán retroceder, no me conocen. He dormido bajo puentes. He perdido todo y me he levantado. No voy a ceder ahora. Esa noche regresé a casa tarde, con el olor del humo todavía pegado a mi ropa. Mariana me esperaba despierta. Al verme, corrió a abrazarme. Guillermo, casi muero del miedo al escuchar las noticias. ¿Cuánto más podremos resistir? La abracé con fuerza, lo que sea necesario. No voy a dejar que Mateo herede un mundo donde los lobos manden. En silencio, miré por la ventana hacia el horizonte. El eco del lobo estaba cada vez más cerca, y yo sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. La ciudad parecía tranquila aquella tarde. El cielo sobre Lagos de Moreno estaba pintado de naranja y el viento traía olor a maíz tostado desde las calles. Sin embargo, dentro de mí, todo era un torbellino. Sabía que el momento se acercaba. Rafael Guzmán, el lobo, no se conformaría con enviar mensajes. Quería quebrarme. Y esa tarde el destino decidió que nuestras vidas se cruzaran de frente. Yo estaba en la oficina revisando los avances de un nuevo diseño de ala ligera cuando recibí la llamada de Alejandro Torres. Su voz sonaba tensa. «Guillermo, tenemos información confiable. El lobo planea moverse esta noche. ¿No será una amenaza más? Si prepara para atacar». Sentí un frío recorrer mi columna. ¿Contra la empresa o contra mi familia?, pregunté con voz apagada. Alejandro dudó un segundo antes de responder. «Contra ambos. No podemos permitir que te agarren desprevenido. Ven a mi oficina inmediato». Colgué el teléfono y miré por la ventana. En ese instante entendí que el miedo no me serviría de nada. Si quería proteger a Mariana y a Mateo, tenía que enfrentar la bestia cara a cara. Llegué a la oficina de Alejandro. Él había reunido a un pequeño grupo de seguridad privada y a 2 oficiales de confianza. «No confío en todos los uniformados», dijo, «pero estos hombres son leales». Extendió un plano sobre la mesa. «Nuestros informantes aseguran que Guzmán se reunirá con su gente en una bodega abandonada al sur de la ciudad. Si lo dejamos actuar,
incendiará otra vez nuestros hangares. Pero si lo detenemos hoy, podremos cerrar este capítulo. Lo mire fijamente. Alejandro, yo voy contigo. No puedo quedarme en casa esperando mientras otros arriesgan la vida por mí. Él me observó en silencio y finalmente asintió. Sabía que dirías eso. Entonces iremos juntos. La noche cayó rápida. Nos dirigimos hacia la bodega en una caravana de 3 vehículos. El silencio en el coche era denso. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. En mi mente aparecían imágenes de Mariana y de Mateo. Me juré a mí mismo que volvería a casa con vida. Al llegar, la oscuridad cubría todo, solo rota por la luz tenue de un par de faroles oxidados. Alejandro levantó la mano y los hombres de seguridad rodearon el lugar. Desde dentro llegaban murmullos y risas secas. El lobo estaba allí. Entramos de golpe. Los gritos llenaron el aire. Varios hombres armados se levantaron sorprendidos. En medio de ellos, con una chaqueta de cuero y una sonrisa fría, estaba Rafael Guzmán. Su mirada se clavó en la mía como 2 cuchillas. Así que este es el famoso ingeniero, dijo con voz grave. El mendigo que volvió del basurero para robar lo que no era suyo. Di un paso al frente, sin bajar la mirada. No robé nada. Guzmán, recuperé lo que la vida intentó arrebatarme. Tú, en cambio, solo sabes destruir. Su sonrisa se torció. Hablas como si tuvieras poder, pero yo soy el lobo. Y los lobos cazan cuando quieren. El intercambio de fuego comenzó de inmediato. Las balas rebotaban contra las paredes de metal. Me tiré detrás de una columna mientras Alejandro y los guardias respondían. El ruido era ensordecedor. Vi a Guzmán avanzar entre la confusión, como una sombra que se alimentaba del caos. Respiré hondo. No era soldado, pero entendía que en ese instante mi voz valía más que una bala. Grité por encima del estruendo. Eres solo un hombre escondido detrás del miedo que siembra. Yo fui enterrado por la traición y aún así me levanté. Tú no puedes destruir lo que ya sobrevivió a las ruinas. Por un momento, sus ojos vacilaron. El eco de mis palabras parecía golpearlo en un lugar profundo, pero enseguida levantó el arma hacia mí. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Ande que disparará? Un disparo seco resonó en la bodega. Uno de los oficiales de confianza había apuntado certero. El arma cayó de sus manos. Guzmán retrocedió, herido en el hombro, maldiciendo con rabia. Los suyos, al ver caer a su líder, huyeron entre la oscuridad. Lo rodeamos. Alejandro se acercó y lo miró con desprecio. Tu reinado terminó. Lobo, no más incendios, no más amenazas. La policía lo esposó en el acto. Aun herido, sonrió con los dientes manchados de sangre. Puedes encerrarme, pero siempre habrá otro lobo en las sombras. Lo observé y respondí con calma. Quizá, pero esta vez el pueblo sabrá que los lobos también sangran. Y cuando la verdad sangra menos que la mentira, es ahí donde comienza la justicia. Salimos de la bodega con el corazón aún acelerado. Alejandro me dio una palmada en el hombro. Hoy no solo protegimos la empresa, protegimos la esperanza de mucha gente. Al llegar a casa, Mariana me esperaba en la puerta. Al verme, corrió a abrazarme con lágrimas en los ojos. Pensé que no volverías. Susurró. La abracé fuerte. Siempre volveré, porque mi lugar está aquí, contigo y con Mateo. Esa noche, mientras veía a mi hijo dormir, comprendí algo. Mi lucha ya no era solo personal. Era la lucha de todos los que creen que incluso en un país herido por la violencia, la dignidad y la verdad pueden levantarse. Quizá vengo más lobos, pensé, pero ahora ya no soy el hombre solo bajo un puente. Soy Guillermo Andrade, esposo, padre y líder, y cada vez que un lobo intente mostrar los colmillos, sabrá que no cazó solo. Ha pasado un año desde aquella noche en la que enfrentamos a Rafael Guzmán, conocido como el Lobo. Desde entonces, la vida de Mariana, de Mateo y la mía ha cambiado de una forma que jamás hubiera imaginado. Aerospace México, bajo el liderazgo de Alejandro y mío, no solo se recuperó, sino que también creció. Firmamos contratos internacionales y nuestros avances en seguridad aérea fueron reconocidos en todo el continente. La prensa comenzó a llamarme el ingeniero que regresó de las sombras para salvar los cielos. Yo solo sonrío, porque en el fondo sé que no soy un héroe perfecto, sino un hombre al que la vida le dio una segunda oportunidad. Nuestro hogar en la isla se llenó de luz. Mateo ya camina y sus primeras palabras son la música que alegra cada día. Mariana sigue siendo mi fuerza silenciosa, con esa mirada llena de ternura.
que me recuerda que lo tengo todo, aunque alguna vez no tuviera nada. A veces me siento en la terraza, miro el mar y pienso en el camino recorrido, de dormir bajo un puente abrazando un viejo libro, a convertirme en esposo, padre y líder. Comprendo que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la fe, en la esperanza y en el amor que nos sostiene. Lo más sorprendente es cómo nuestra historia se convirtió en inspiración. Cientos de personas nos escriben diciendo que encontraron fuerza en nuestro testimonio. Personas que perdieron su hogar, su trabajo o sus sueños, ahora se levantan con la certeza de que siempre existe otra oportunidad. Por eso hoy, frente a esta cámara, quiero dejar un mensaje claro. Si estas historias te tocan el corazón, suscríbete al canal. Aquí seguiremos compartiendo más vidas de millonarios, no solo de riqueza material, sino de esas riquezas invisibles que cambian vidas. Al suscribirte, te unes a una comunidad que cree en la resiliencia y en la bondad. Cada nuevo suscriptor es una chispa más para que estas vidas de millonarios lleguen a todos los rincones del mundo. No se trata solo de ver un video, sino de formar parte de un movimiento donde las vidas de millonarios inspiran a quienes más lo necesitan. Cada historia nos recuerda que incluso de la ceniza se puede renacer. Prometo que cada relato que escuchen aquí será sincero, lleno de verdad y de esperanza, porque todas las vidas de millonarios nacen de personas comunes que se negaron a rendirse. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, comparte y cuéntanos desde dónde nos ves. Tal vez mañana tu propia historia sea una de esas vidas de millonarios que el mundo necesita conocer.